quiero que vaya conmigo al Evangelio según San Lucas. Dígalo, Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 43 al 48. Repito, Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 43 al 48. Me dice amén cuando ya lo tenga, si no lo puede leer conmigo en la pantalla. Y usted que está en su casa lo puede leer también desde casa, en su dispositivo o en su Biblia. Dice así: pero una mujer que padecía un flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, ¿se le acercó a quién? A Jesús, dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Qué es el borde? Tocó el fleco, el borde del manto, el pedacito ahí donde está la costura. Eso fue lo que tocó. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que había quedado oculta, después le explico por qué ella tenía tanto miedo al ser descubierta, que había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Cierre sus ojitos conmigo, levante una de sus dos manos al cielo y pídale al Señor que en esta mañana le hable. Dígale: Padre Celestial, anhelo que tu palabra me hable y que tu presencia descienda en este lugar. Padre, que tu presencia descienda en todos los hogares que se están conectando hoy a través de nuestra transmisión y que los cielos sean abiertos hoy. Que podamos, Señor, entender, que podamos tener la sabiduría correcta para apreciar el mensaje que tú quieres regalarnos hoy. Los cielos se abren en esta noche y tu voluntad comienza a operar de una manera especial en la vida de cada uno, Señor, de los que estamos en la iglesia o de los que estamos conectados a través de nuestras redes sociales. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y he querido llamar este mensaje hoy de la siguiente manera. Dígalo después de mí: un pequeño toque. Dígalo pues: un pequeño toque, un milagro grande. Otra vez: un pequeño toque, un milagro grande. Aleluya. Jesús se había ido de viaje. Había estado en la región de Gadar, sanando a un endemoniado, liberando a un endemoniado. Usted lo conoce, el endemoniado gadareno, el cual estaba poseído por una legión. Jesús fue allá por una sola persona. Invirtió tiempo y dinero porque el Señor nos ama y ama las almas. Y fue hasta allá con sus discípulos, sanó al endemoniado, liberó al endemoniado y después de un tiempo de estar fuera, la gente lo estaba esperando. La gente se agolpaba esperando al Señor, así como cuando las estrellas de cine, los futbolistas llegan a un lugar, pero pues se trataba de alguien superior, el Señor, el Hijo de Dios. Había regresado a la tierra y resulta que la gente estaba gozosa, dichosa, esperándolo. Jesús comienza a caminar y mientras la multitud le agolpaba, mientras la multitud le apremiaba, surge una pregunta que parece ilógica. Jesús dice: alguien me ha tocado. Pues era ilógico si la multitud le estaba golpeando, si la multitud estaba premiándolo, si la multitud estaba alrededor de él de manera en masas, como cuando una barra brava se va y empieza a festejar que su equipo ganó. El Señor está paseando por ese lugar y suena la siguiente frase: alguien me tocó. ¿Quién me ha tocado? Pedro, usted sabe que Pedro era el más entrador de todos, le dice: Señor, ¿cómo preguntas eso? Es algo ilógico. Si la gente te está tocando, está alrededor tuyo, son cientos de personas, tal vez miles. Pero Jesús dice lo siguiente: lo que pasa es que este toque no fue diferente.
que yo sentí que poder salió de mí. Jesús había sentido que algo fue diferente en este toque, que había salido poder de él. Y después de tanto escándalo, después de tanta alegría, tanta algarabía, parece ser que la pregunta del maestro deja a todos en silencio. Y a la distancia, no mucha, una mujer levanta una mano y dice: yo fui quien te tocó. Esta mujer sale corriendo, dice la Biblia, se coloca a los pies del maestro y le dice las razones por las cuales lo tocó. Y era que durante 12 años había sufrido de un flujo de sangre. En pocas palabras, esta mujer durante 12 años no había dejado de menstruar. Y la mujer, temblando, asustada, se acerca donde Jesús, quien le dice: tranquila, hija, vete en paz, tu fe te ha salvado. ¿Por qué tanto miedo si Jesús es el Hijo de Dios? Jesús sanaba a todos, Jesús abrazaba a todos, quería a todos. Lo que pasa es que para las tradiciones y para la ley judía, una mujer que estaba en sus días de menstruación, en su periodo mensual de las mujeres, no podía estar en una vía pública, no podía abrazar a nadie, no podía tocar a nadie, porque la mujer era considerada inmunda. Y menos podía acercarse a tocar a un maestro de la ley, en este caso Jesús es nuestro Dios, pero también en un rabí en ese momento, que no podía tener ese contacto con una mujer que tenía un flujo de sangre. Las mujeres, cuando estaban en su periodo menstrual, las relegaban a una cuarentena. Por esos días ella no podía tocar a nadie, no podía hablar con nadie, no podía comer con nadie, no podía estar con su esposo, no podía abrazar a sus hijos por 3 o 4 días. Pero ahora imagínense esta mujer por 12 años, sin poder tener contacto con su familia, sin poder estar compartiendo con sus seres queridos, relegada al encierro, relegada a la discriminación a causa de algo que ni siquiera ella tenía la culpa. Tal vez esta mujer permitió que alguien con mucho poder, posiblemente el Mesías tan anhelado, el Hijo de Dios, estaba pasando por ese lugar. Era la oportunidad que ella necesitaba para ser sanada. Era la oportunidad que ella estaba esperando. O se arriesgaba de manera valiente, o ese día podía morir apedreada, o podía tener una sanción bien drástica por parte de los extremistas judíos que no aceptaban que la ley o que sus ritos, sus tradiciones fueran rotas por nadie. Pero esta mujer dijo: o es la vida o la muerte lentamente. Llevo 12 años en esto. Esta mujer se abre camino de manera oculta y toca el borde del manto de Jesús. Le estoy diciendo, ella dice, lo mínimo que pueda arriesgar o lo mínimo que pueda afectarle, porque estoy inmunda, soy discriminada, nadie entiende lo que yo estoy viviendo. Pasa la mano por en medio de la multitud y toca el borde del manto de Jesús, lo cual fue suficiente para que esta mujer, con ese pequeño toque, obtuviera uno de los milagros más grandes de la historia. Para que esta mujer rompiera la historia hoy y hoy estemos contando acerca de ella y estemos cantando, estemos predicando. 2000 años después, esta mujer sigue marcando la historia de muchos de nosotros. Porque es que no fue cualquier toque, fue el maestro del cual salió poder sanador que inmediatamente la hizo libre. ¿Cuánto tiempo lleva usted cargando una enfermedad? ¿Cuánto tiempo lleva usted cargando un problema y una dificultad? ¿Cuánto tiempo llevas luchando con tu cónyuge por problemas en el hogar? ¿Cuánto tiempo llevas llevando ese dolor en el alma que no te deja vivir tranquilo o tranquila? ¿Cuánto tiempo llevas con esas deudas? ¿Cuánto tiempo llevas con esa mala finanza? ¿Cuánto tiempo llevas luchando con ese pecado, con esa pornografía, con esa fornicación, con ese vicio? ¿Cuánto tiempo llevas luchando con esa droga que en oculto consumes pensando que no estás afectando a nadie? ¿Cuánto tiempo llevas llorando en silencio? Hoy es el día, porque el mismo Jesús que estuvo hace 2000 años en aquel lugar, hoy está aquí paseándose, esperando que tú puedas tocar su manto. Esperando que tú puedas tocar su manto. Número 1, pero esto no fue un toque cualquiera, porque este toque marcó la historia. Este toque cambió la historia de la mujer. Por eso el primer punto lo he querido llamar así. Dígalo conmigo: marcará mi historia.
Otra vez, pero dígalo duro, yo lo veo ahí como muy concentrado. Dígalo, marcará mi historia. Todos tenemos una historia, todos tenemos un pasado y todos tenemos una historia con la cual hemos tenido que cargar todos los días de nuestra vida. Tal vez una historia de dolor, tal vez una historia de resentimiento, tal vez una historia de heridas abiertas, tal vez una historia de mala vida financiera o una historia de falta de perdón, de resentimiento y de amargura. Usted decide si sigue perdiendo la vida durante todo el tiempo, si sigue cargando con la enfermedad, porque hay gente que parece que se amalgama la enfermedad, se amalgama lo malo, cuando el Señor siempre nos ha prometido una mejor vida. Y no te hablo que en la vida no vas a tener sufrimiento, que no vas a tener dificultades o no vas a tener dolor, no te hablo de eso. Te hablo que aunque vengan las aflicciones, con Cristo tú obtendrás la victoria. Yo pienso, como dice el dicho que todos conocemos, aquel refrán, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y pienso que sí, tenemos que pasar desiertos en la vida, pero que los desiertos no tienen que ser tan duraderos. Más deben ser los días de felicidad para nosotros, más deben ser los días de gozo. Y a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, siempre con el Señor debemos sobreponernos encima de cada carga y de cada prueba que viene a nuestra vida. Por eso, que si usted lleva años luchando en ese hogar, en ese matrimonio por sacarlo adelante, y tal vez no son 12, ni son 5, ni son 10 años, tal vez usted dice, pastor, yo llevo 30 años en las mismas. Hoy es el día para que la fe haga un trabajo sorprendente y tú puedas tocar el borde del manto de Jesús. Fue suficiente un pequeño toque cuando hay fe, cuando hay ganas de cambiar, cuando hay ganas de avanzar en la vida. Un pequeño toque con fe marcó la historia de esta mujer. Mire que esto fue algo sin precedentes. Yo me di a la tarea de buscar en la Biblia un milagro parecido, no lo hay. Siempre la persona habló y se lo pidió a Jesús, o siempre Jesús fue propositivo y le dijo a la persona que quería sanarlo. Como cuando viene el leproso, el Señor le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y el leproso le dijo, si quieres, Señor, límpiame. Y el Señor le dice, quiero. Siempre una conversación pre o después, siempre una conexión con aquella persona, pero esta mujer fue en oculto, no le dijo nada al Señor y tocó el manto de Jesús de manera secreta. Como el Señor sabe todas las cosas, Él sabía quién lo había tocado, pero obviamente las preguntas de Dios son para sacar lo que está dentro del corazón y para liberarte completamente. Porque cuando Jesús hace un milagro integral. Usted va donde el brujo y el brujo puede que con sus hierbas y sus conjuros lo pueda sanar. De manera momentánea, con engaño, usted va donde el hechicero o va donde el curandero y eso sucede, ¿cierto? Hay gente que dice, ay, es que yo le oré a la estatua de San Gregorio no sé qué y a mí me sanó eso. Puede ser, porque el diablo también tiene poder. Pero es que el poder del Señor es diferente. De hecho, el poder de Dios te restaura y los milagros del Señor son de manera integral. Cuando Jesús sanó a esta mujer, no solo sanó su cuerpo, sino que sanó su vida social, sanó su relación con la gente. Había estado relegada por 12 años, pero el Señor le devolvió la manera, la forma de socializar, le devolvió la vida. No sabemos si ella tenía esposa, no sabemos esposo, no sabemos si ella tenía hijos, no sabemos si esta persona, si esta mujer estaba con familia, no sabemos esto, pero sí sabemos que Jesús la restauró. Y que si tenía esposo, volvió a estar con su esposo. Si tenía hijos, volvió a abrazar a sus hijos. Si tenía familia, volvió a comer, volvió a socializar, volvió a abrazar a sus seres queridos. Porque cuando Jesús te restaura de manera integral. Jesús te sana, te devuelve la alegría, te devuelve la familia, te devuelve los hijos, te devuelve la bendición, te prospera, te enriquece, te bendice y te salva. Ese es el Jesús que yo tengo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús te sana de manera integral. Dígalo conmigo, el Señor me sana de manera integral. Así como lo malo ha afectado a nuestra familia para mal. Cuando usted comete errores, siempre nuestros hogares serán afectados, nuestros hijos serán afectados. La gente que nos rodea será afectado porque los errores lastimosamente afectan a nuestra familia. Pero cuando Dios lo bendice a usted, también usted será bendecido para bendecir a su familia. Cuando Dios te sana y te bendice de manera integral, el Señor también se encarga de sanar a tu familia.
Esto no fue cualquier toque, esto fue un toque que marcó la historia. Esto fue un milagro que marcó la historia de esa mujer. Esa mujer dijo, doy el todo por el todo. Yo no voy a seguir muriendo lentamente, yo voy a ser sanada gracias al poder de Dios. Y tal vez usted está esperando que algo maravilloso ocurra. No, usted y yo tenemos que ser intencionales. Y cada vez que estemos en la iglesia debemos buscar tocar el manto del Señor e irnos con la bendición de poder obtener nuestro milagro. Teniendo el poder de Dios, ¿por qué tenemos que sufrir? ¿Sabe por qué? Y ahí entra mi segundo punto. Número 1, este milagro, o mejor, este toque marca la historia. Pero número 2, esto no fue un toque cualquiera, esto fue un toque de fe. Dígalo conmigo, un toque de fe. ¿Qué fe tenía esta mujer al atreverse a decir, si solo toco el borde de su manto, será suficiente? Repito, si solo toco el borde de su manto. Estoy hablando del flequito, de la costura. Esta mujer dijo, no puedo tocar nada más, de hecho no puedo ni acercarme a la multitud, pero yo lo voy a hacer. Y esta mujer va y toca el borde del manto del Señor. Inmediatamente su fe, escúcheme bien, activó el poder sanador de Cristo a tal punto que salió una ráfaga de poder y la sanó de manera inmediata. Esta mujer, yo no sé qué sintió, un calor, sintió una brisa, sintió algo, pero dice la Biblia que al instante se detuvo el flujo de sangre, que por 12 años los médicos no pudieron curarlo. Dice la Biblia que invirtió todo lo que tenía, absolutamente todo lo invirtió, pero no fue suficiente. ¿Cuánto habrá gastado? ¿Cuántos músicos habrá visitado? ¿A cuántas personas habrá ido? ¿Cuántas filas habrá tenido que hacer? ¿Cuántos médicos? Tal vez diciendo, esta vez sí, este médico me va a ayudar. Tal vez la gente le decía, hay un médico bueno que vive en tal ciudad, y esta mujer viajaba y resulta que cuando llegaba al médico, nada. Luego le dijeron, hay un médico que llegó a la ciudad, o hay un médico que está en tal pueblo, hay un médico buenísimo. Nada. Pero un día ella escuchó que Jesús llegó. Y cuando Jesús pasa por un lugar, siempre revoluciona ese lugar, revoluciona las familias, revoluciona las casas, revoluciona la economía, revoluciona la iglesia. Jesús está pasando por este lugar. Llegó el momento de que tú puedas acercarte y tocar el borde de su manto. Solo un pequeño toque, pero no cualquier toque, un toque de fe. ¿Qué fe? Ella pensó, no tengo que hablar de él, no tengo que hablar con él, perdón, no tengo que decirle nada, si tan solo toco el borde de su manto, si él es el Hijo de Dios, él me va a sanar. Y efectivamente, el poder del Señor es tan poderoso, valga la redundancia, que hasta su ropa estaba impregnada con su gloria y con su poder. La fe activa el poder de Dios. La fe es el puente para traer ese poder sobrenatural del cielo a nuestros hogares. Tú estás aquí por la fe, porque ninguno de los que estamos aquí podemos ver a Dios. Pero cuando nos ponemos esas gafas de la fe, con los ojos de la fe, podemos ver que el Señor está aquí. Y mientras tú estás aquí orando, buscando al Señor, recibiendo una palabra, el Señor se está moviendo en tu casa, el Señor se está moviendo en tus hijos que tienen problemas con el vicio, el Señor te está moviendo en tu negocio, el Señor te está moviendo en esa enfermedad. Y hay mucha gente hoy que será sanada por el toque del Espíritu Santo, o mejor, por el toque al manto del Señor. ¿Cuántas enfermedades hemos tenido que cargar? ¿Cuántos familiares tal vez tienes enfermos hoy en una UCI, en una clínica? Pero en el nombre de Jesús, el manto del Señor se está moviendo en este lugar y al tú tocarlo con fe, tu vida cambiará. Pero no solo fue un toque que marcó la historia, pero no fue solo un toque con fe, sino que número 3, fue un toque de valentía. Dígalo conmigo, valentía. La mujer dijo, o me sigo muriendo lentamente o me muero de una vez. Si me cogen me apedrean, pero prefiero intentarlo. Es que, escúcheme bien, iglesia, es que uno tiene que hartarse de vivir cargando con el dolor. Repito eso, usted y yo tenemos que hartarnos de lo mismo todo el tiempo. Y usted tal vez está llevando el dolor por mucho tiempo. Usted no le ha dado dolor ver a sus hijos salir a la calle
y saber que tu hijo va a ir a fumar droga, va a ir a fumar marihuana, va a consumir bazuco, va a consumir cocaína. Dígame si eso no parte el alma. Dígame si no te da dolor saber que tienes un familiar en la clínica. Dígame si no te da dolor en lugar de tener alegría en tu hogar. Prácticamente tu hogar a veces es un campo de batalla, es un Vietnam donde vives discutiendo y peleando con tu cónyuge. ¿Cuántos años más vas a durar así? ¿Cuántos años más vas a durar debiéndole a todo el mundo? ¿Cuántos años más vas a durar viviendo la infelicidad de la vida? Cuando la Biblia dice que el Señor nos da vida y nos da vida abundante. Cuando la Biblia dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero Jesús nos ratifica hoy a través de este mensaje que Él vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Él no vino para que tú siguieras igual, Él no vino para que tú siguieras sumido en el sufrimiento, aunque el sufrimiento hace parte de la vida, aunque las pruebas llegarán, pero Él mismo nos prometió que Él ya había vencido el mundo, así que tú y yo tenemos la capacidad para vencer cualquier situación y para caminar encima de la tempestad, encima del mar, de la prueba, del desafío, de los retos del hoy, encima de la pandemia aún, y decir, yo puedo seguir adelante en medio de la crisis, en medio del dolor, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Aleluya. Con Jesús podemos avanzar. Lo que valiente, esta mujer dijo, o me sano o me muero. O me sano o me muero. Y al final escuchó aquella frase, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor ahí? Hija, cuando el Señor pronuncia esa frase, el Señor la protege para que nadie se meta con ella. Después de la bulla, después de la algarabía de la gente, la pregunta de Jesús, la respuesta de la señora, la muchacha, y luego la respuesta del maestro, que hasta hoy sigue retumbando en nuestros corazones. Cuando le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Cómo te quieres ir hoy de aquí? ¿Igual? ¿O te quieres ir diciendo o escuchando la voz del Señor cuando te dice, hija, hijo, vete en paz, tu fe te ha salvado? Yo sí quiero escuchar eso todo de mi vida. Y por lo menos tocar el borde de su manto, el bordecito es suficiente. Jesús está aquí, el mismo Jesús que estuvo en esa historia que te acabo de contar, que la Biblia nos cuenta, está hoy en la iglesia. Y es tu decisión, si rompes la tradición, si rompes los prejuicios, si rompes el protocolo por hoy y vas a donde Él, en medio de cualquiera, y le dices al Señor, necesito que hoy hagas un milagro grande. Solo un pequeño toque será suficiente. Colócate sobre tus pies en esta mañana. Levanta tus manos al cielo. Procura tocar el manto del Señor hoy. ¿Leen? Si tan solo Tócalo. tocar el borde de su manto. Hoy se puede acabar Si tan solo los años de sufrimiento, pudiera ver los años de su dolor, rostro. los años de tristeza. Dígaselo. Si tan solo pudiera tocar sus manos, Libre. libre sería. Dígalo. Yo sé, Porque delante de ti, dígalo, solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. para ser liberado. Yo sé que el tapabocas no te deja Porque cantar delante muy de bien, ti, pero esfuérzate hoy. solo soy alguien que necesita Necesito un toque tuyo. una mirada de mi Salvador. Que me estás viendo desde tu casa, déjame decirte que no importa lo que estés viviendo hoy. Te lo habla una persona que sabe lo que es pasar malos momentos, pero también que ha visto
cómo Dios puede cambiar la historia de alguien que no tenía futuro, que no tenía proyección en la vida, cómo el Señor te puede cambiar hoy, para siempre. No importa los errores que hayamos cometido, no importa cuán bajo tú hayas caído o cuán oscuro haya sido tu sufrimiento, no importa cuántas lágrimas hayas tenido que derramar, hoy la historia de tu vida puede cambiar de una manera estrepitosa, de una manera súbita. Eso es lo que hace el Señor. Cuando la vida y la muerte se encuentran, siempre la vida ganará, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida.